¿Cómo están, señores? Nosotros en esta semana estamos compartiendo acerca de Pedro. Hoy en día hay buenos celulares. Si es posible, todos podemos platicar con el celular. Qué pena, no tenemos un celular capaz de poder platicar con Pedro. Mediante la Biblia, nosotros debemos compartir con Pedro. Yo a Pedro le he preguntado muchísimas cosas. ¿Cómo es que usted pudo actuar de tal manera? A mí no me sale bien como usted. Por eso en esta mañana también vamos a entrar dentro de la Biblia y vamos a compartir acerca de Pedro. La palabra de San Lucas capítulo 5. Los que tienen la Biblia vamos a buscar San Lucas capítulo 5. San Lucas 5 del 1 al 11 vamos a compartir. En coreano vamos a leer. San Lucas 5, 1 vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta el versículo 11 hemos leído. Nosotros anoche hemos compartido acerca de Simón Pedro. La Biblia detalladamente habla acerca de Simón Pedro. Todo lo que está así separado en la Biblia, cuando nosotros conectamos, el fluir del corazón de Pedro, exactamente, la Biblia lo va expresando. San Lucas, la razón por la cual ha escrito esto para nosotros, ¿por qué? Pedro, de un pescador vil, ¿cómo pudo convertirse en un siervo poderoso de Dios y realizar la obra de Dios? Él no se refiere a cuán sobresaliente era, sino que ese fluir del corazón de Pedro, la Biblia a nosotros desea enseñarnos. Por lo cual, nosotros, el corazón de Pedro, exactamente si lo conocemos. El corazón de ustedes también podrá fluir como el de Pedro. Por lo cual el corazón de ustedes también, si fluye como el de Pedro, algo muy increíble, de la misma manera como obró en Pedro, esa misma manifestación surgirá en ustedes. Claro, la palabra de la Biblia pareciera algo muy especial, pero todo lo que está en la Biblia se refiere a unas reglas generales. Por ello, si el corazón fluye tal como la palabra de la Biblia, sin lugar a duda, el mismo Dios, esa misma manifestación surge. A eso se refiere. Mucha gente está conociendo la Biblia, pero ese mundo del corazón que fluye dentro de la Biblia no lo conoce exactamente. Ya que no puede fluir el mismo corazón que la Biblia junto con Dios, Dios no puede trabajar dentro de nosotros. Dios hizo al hombre. Cuando ha hecho el hombre,
bien sabía que el hombre iba a cometer transgresión y que le iría mal. Por lo cual, Dios hizo lo que se llama el corazón al hombre. Sea quien fuera, dentro de ese corazón, sea la maldad, sea el pecado que tenga, dentro de aquello, ese corazón de Dios, si lo acepta, dentro del corazón del hombre, no es el corazón del hombre, sino que el corazón de Dios es el que va trabajando. Es igual a qué cosa, es como una videocasetera. El video en sí no es que tiene algo. Dependiendo al cassette que se introduce, es totalmente distinto el video. Cuando nosotros ponemos un video de fútbol y así introducimos el cassette de ello, por más que pedimos ver béisbol, no va a salir. El sermón del pastor Oxupar cuando uno introduce el video en la videocasetera, a mí me gusta el fútbol, porque el fútbol no aparece. De ninguna manera no va a aparecer. También acerca del juego Baduk, mostrará solamente el Baduk ese video, el video de fútbol, solamente fútbol. Ustedes si quieren ver el fútbol, deben poner el cassette del fútbol. Si realmente quieren ver el boxeo, deben poner el cassette de boxeo. Dentro del corazón de ustedes, nuestro padre Adán, después de que aceptó el corazón del diablo, por más que una buena vida quiera buscar dentro de sí, no lo va a encontrar. Por lo cual, dentro de ustedes, estando conectados con ese diablo malo, si quieren hacer lo bueno, sienten sufrimiento, quebranto, es difícil. Por lo cual, de allí, debemos despojarnos. Pero qué pena, señores, mientras que estamos amarrados en el pecado. Largo tiempo mientras que hemos permanecido allí. Nos amamos a nosotros, amamos el pecado. En la Biblia aparece el rey de Herodes. Un día, él había deseado a la esposa de su hermano menor. Pero la esposa parecía muy, muy bella. Pero él era rey, tenía poder. Le sacó la esposa de su hermano menor. Miles insultaban a espaldas al rey, pero ¿quién se va a atrever a insultarlo en la cara? Pero Juan el Bautista, con la palabra de Dios, habla a Herodes. Usted es rey de Israel. Usted si comete tal pecado, el pueblo, ¿cómo va? ¿En quién va a apoyarse para el pueblo? Usted debe de regresar a ella. No es esto para nada correcto. Herodes había oído aquella palabra. Es cierto. Nadie me ha dicho esto a mí. Juan el Bautista es el verdadero siervo de Dios. Si es cierto lo que él dice. Mientras que estuve como rey, le saqué a la esposa de mi hermano. Esto es absurdo, no tiene sentido. Tengo que regresar a ella. Ahora Herodes varias veces se determina para ello. Y luego cuando vuelve a la habitación, ella viene. Y al momento que ve a ella, siente tanto amor y se cautiva. Yo no te puedo dejar a ti de ninguna manera. No te puedo dejar a ti yo de ninguna manera. No te puedo dejar a ti. Cuando había oído la palabra de Juan el Bautista, cierto lo que él dice, debo desecharla. Pero sentía amor por ella, ella parecía tan bella y su corazón se cautivó por ella. Cuando el pescador va pescando,
con un pequeño cebo roba la vida de un pez. El pez, por el cebo, es cautivado su corazón. Al momento que toma aquello, toda la vida lo pierde. Satanás también, como cuando va pescando la vida del espíritu de nosotros, lo que parece bello ante nuestra vista, lo que parece bueno, lo que parece precioso. Todo eso no es bueno, sino que el diablo ha hecho para que lo sintamos de tal manera. Nosotros los hombres somos arrastrados por el pensamiento que Satanás nos da. Nos da el sentimiento de amor y así sentimos el amor. Por eso mucha gente en ese sentimiento, cuando a muchos le tira ese cebo en medio de ese sentimiento, se cautiva en ello y pierde su espíritu en medio del pecado. Herodes era un rey. Pero tantas mujeres bellas seguramente están en ese país. Dentro de Israel realmente habrá muchas mujeres hermosas. Pero, señores, ¿por qué en medio de tantas mujeres? ¿Por qué debía de quitarle a la esposa de su hermano? Y siendo enemigo, recibiendo críticas. ¿Por qué debía ocurrir aquello? Satanás dentro del corazón de Herodes justamente había puesto el corazón de que esa mujer sea la única mujer que parezca bella. Y entonces no puede ocurrir aquello. No puede salir de ello. Es algo penoso, triste, cuando leemos la Biblia. Satanás de tal manera nos quita a nosotros el corazón y cometemos el pecado y perdemos nuestra alma. Debía desechar a aquella mujer Herodes, pero no podía desecharla. Realmente había muchas mujeres buenas con quienes él podía casarse, pero justamente la esposa del hermano era bella y Satanás así va cautivando su corazón. Cuando uno es amarrado por ese Satanás, cuando uno se droga, cree que será estupendo y caerá en una gran emoción. Cuando apuesta, tiene la confusión de que va a ganar mucho dinero. Cuando ve a la esposa de otro, siente amor por ella. Todo aquello, mediante Satanás, va surgiendo aquello en nuestro corazón. Sabemos que amamos aquello. Y uno cree que es felicidad, pero no es así en realidad. Es un engaño de Satanás. Pero hoy, acerca de Pedro, hoy leyendo, dentro del corazón de Pedro, ¿cómo es que Pedro puede llegar a tener este corazón? A menudo pensamos. Ahora, Pedro, en el mar de Galilea, atrapando peces, se encuentra con Jesucristo. Jesucristo le dice a Pedro: bogad mar adentro y echad vuestras redes. Anoche hemos hablado y nosotros no hemos acabado. Y Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro, lo primero que él dice es esto. Dentro de Pedro, a menudo sentimos: ¿cómo usted puede tener este corazón tan puro? A nosotros no nos sale bien esto. Queremos obedecer la palabra. Queremos seguir la palabra. Queremos vivir tras la palabra. Miles de codicias se nos surgen a nosotros. Si creemos conforme a la palabra, parece que no será divertido, parece que no será feliz. Yo tenía un hermano. Este hermano tenía 12 años más que yo. Él era temible ante mi ser. Yo, para predicar el evangelio, le había invitado
al retiro. Apenas le trajimos al campamento, al retiro, para que participe al término del retiro. Yo, pensando de que habrá tenido muchos cambios mi hermano, y así platiqué con él. El hermano me dijo a mí: Oksu, no me digas que yo crea en Jesús. Yo realmente no puedo creer en Jesús. Mi hermano, conviviendo conmigo, veía que temprana hora de la mañana yo oraba, que leía de la Biblia. Yo soy un holgazán, no me puedo levantar temprano como tú a la mañana. Yo no puedo levantarme temprano a la mañana, no puedo creer en Jesús. No me digas que crea en Jesús. El hermano pensaba: yo no puedo hacerlo así realmente. Yo no puedo hacerlo así. No puedo creer en Jesús. Yo le dije a mi hermano: señores, hermano, no soy yo quien hace esto. Si a usted le llega la fe, querrá levantarse realmente temprano, a la madrugada, y estará feliz. Pero mi hermano podía entender aquello. Teníamos un hermano. Le encantaba el alcohol anteriormente, este hermano. Él vivía en el campo. Y cuando él iba al campo, su madre sabía que le gustaba el alcohol, entonces preparaba el alcohol para él. Y le encantaba el alcohol, entonces ella preparaba el alcohol y la madre preparaba la mesa para su hijo. El hijo tomando estaba feliz, y cuando la madre veía eso, la madre estaba tan feliz por ello. Y por el hijo, siempre ella iba preparando el alcohol. Un día su hijo recibe la salvación y ya no tomaba el alcohol, y fue a la casa de su madre. Y la madre le puso la mesa para que toma. Yo ahora ya no tomo. No me importa, toma un poquito. No te preocupes, toma. Madre, yo ya no tomo. Ella fue a la cocina y después de un momento, ella tiró fuerte la mesa y ella empezó a llorar fuertemente. ¿Qué le pasa, madre, a usted? Yo no sé lo que es Jesús, pero esa bebida que tanto te gusta, ¿por qué te aguantas? ¿Por qué te resistes? Tú quieres tomar, pero ¿por qué te resistes tanto? Madre, no es así. A mí no me gusta más el alcohol. Te gustaba tanto, ¿y cómo no te va a gustar? La madre se ponía a pensar. Cuando creen que Jesús no debe tomar, pues uno, entonces mi hijo está resistiéndose para tomar eso que tanto le gusta. ¡Qué pena! Madre, no es así. A mí ya no me gusta el alcohol. Y no podía entender ese corazón del hijo. La madre no podía entender ese corazón. No podía entender el corazón del hijo. Por lo cual dentro de nosotros Dios entra, y cuando empieza a trabajar, está nuestro corazón y está el corazón de Dios. Y de tal manera, el corazón de Dios, si quieren aceptar en ustedes, ahora el corazón de ustedes, cuando es guiado por Dios, el mismo corazón que Dios llegan a tener. Están felices por orar, están felices por cantar el himno, están gozosos, felices. Por lo cual, las personas que no tienen el corazón de Dios, es difícil orar. Es difícil llevar una buena vida
¿Qué es lo que la Biblia se refiere? No es nuestro corazón. El corazón de Dios se refiere a aceptarlo. Yo, señores, realmente, dentro del Señor, mientras que he vivido, Dios me ha dado muchos corazones a mí. En una ocasión, mi esposa, cuando yo estaba internado en el hospital, en ese momento se había obstruido mi intestino. El doctor, al momento, me dijo que debía operarme el intestino. Estaba obstruido y cuando se obstruye en 24 horas uno muere. Yo estaba así, pero mi cuñada en aquel entonces era una supervisora del hospital y mi cuñada dijo, ¿quién sería el doctor que iba a operarme? Era domingo a la mañana, no había ningún especialista. Entonces, un doctor que está en entrenamiento me iba a operar. No se puede con un doctor que se entrena. El especialista debe venir. Entonces yo estaba esperando hasta que venga el especialista. Yo estaba acostado. Mi esposa me miraba mi rostro. Y yo llegué a ver el rostro de mi esposa. Sí, me acuerdo que tenía mucha preocupación ella y me miraba ella. Yo le miré a mi esposa. Pero algo muy raro. Era borroso el rostro de mi esposa. ¿Qué me pasa? Se apartaba y yo sentía que me caía a un lado. ¿Qué me pasa? Debo de despertarme. Debo estar consciente. Y yo con todas las fuerzas ponía fuerza. Yo debo estar consciente. Y poniendo fuerza, yo trataba y trataba. Pero el rostro de mi esposa se hacía borroso y se apartaba. Yo sentía que caía a un lugar. Estaba bien sobrio. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? Yo debo despertarme. Varias veces yo ponía fuerza. Pero luego estoy yo perdiendo la conciencia. Yo estoy muriendo. Yo ahora estoy muriendo. Antes de morir, debo de morir ordenando algunos puntos. En mi corazón ese pensamiento entró. Primeramente yo pensé en la iglesia. Yo antes de morir, ¿qué debo decir a la iglesia? Pero qué increíble. Cuando yo anteriormente veía a la iglesia, había tantas cosas que quería decir. A un pastor, así, así debes hacer. Había tantas cosas. Yo estaba muriendo. ¿Qué necesidad de decir algo? Porque yo diga, no creo que oigan realmente mi palabra. Esa persona conoce muy bien, hay muy buenos pastores. Sí, estaba ante la muerte. No había necesidad de hablar de tal manera. No tenía sentido. Anteriormente, tantas cosas que quería decir, pero se cerraba mi boca por completo. Hay buenos pastores que guiarán bien a la iglesia. Y luego, en segundo lugar, yo pensé en nuestra familia. Si yo muero, ¿qué será de mi esposa y mi hijo? A mi esposa, ¿qué le debo decir? A mis hijos, ¿cómo decir cómo criar a ellos? Me puse a pensar en ello. Pero eso también, de la misma manera. Soy una persona que va muriendo. ¿Qué necesidad? ¡Qué inútil! El que está vivo vivirá bien. Yo
decir esto, aquello a mi esposa. No había ningún sentido para ello. La persona, ya que piensa que está vivo, tiene deseo, ambición, tal, muchos pensamientos. Ahora yo voy muriendo. Yo estoy muerto. Entonces no tengo nada que decir. Yo no tengo nada que decir. Ya voy muriendo. ¿Para qué decir cosas absurdas? No tiene ningún sentido. En tercer lugar, si muero, ¿qué será de mí? Pensando en la iglesia, en la familia, llegué a ver mi ser. Yo ahora muero. Si muero yo, ¿qué será de mí? Si muero, ¿qué será de mí? Ese pensamiento dentro mío surgía. En ese momento, de repente tuve pensamiento, mi pecado ha sido perdonado. Mediante la sangre de Jesucristo, mi pecado ha quedado como una blanca nieve. Yo estoy creyendo en ello. Pero, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, en un tiempo muy corto, mientras que era arrastrado por esto y aquellos pensamientos, he llegado a ver de que mi pecado había sido perdonado. Había sido perdonado mi pecado, y cuando eso surgió en mi corazón, de repente en mi corazón, una paz grandiosa llenaba dentro mío enteramente. Ahora estoy muriendo. Pero estaba en gran paz, estaba muy feliz. Nunca estuve tan feliz como aquel momento. ¡Qué bueno! Ahora, cruzando el río de la muerte, en este mundo tan difícil, tan doloroso, ahora pongo punto final. Cruzando el río de la muerte, junto con el Señor Jesucristo Santo, yo viviré. Yo estaré junto con el Señor en el lago del río de la vida. Yo estaré en esa casa relleno de preciosidades. Yo cruzando el río de la muerte junto con Jesucristo Santo viviré. Yo junto con el Señor en el río del árbol de la vida viviré. Realmente en esa casa con piedras preciosas y esplendorosas yo estaré. Ese momento, el dolor acerca de la muerte, el quebranto, el dolor de mi vientre, todo eso desapareció. Anteriormente, cuando estaba vivo, tenía ambición, había cosas que quería hacer, necesitaba dinero, era tan complicado. Señores, cuando me puse delante de la muerte, tanta cantidad de dinero, ¿qué sentido tiene? Por más que uno tenga mucho dinero, ¿eso para qué es útil? Dinero, pedazo de papel, nada tiene sentido en mí. A otras personas el que sea reconocido, el que sea tratado como una buena persona, ¿qué utilidad? El que yo sea respetado por otros, ¿eso qué necesidad? Yo, ¿qué necesidad de que yo viva bien en el mundo? Yo, cuando mi corazón permanece en el mundo, cosas que parecen preciosas, grandiosas, delante de la muerte cuando me puse. Era absolutamente nada. Era absolutamente nada. ¿Qué tanto que uno tenga dinero como este edificio? Si estoy delante de la muerte al final. Yo cruzando el río de la muerte. ¿Qué
tiene que ver que sea un rey? ¿Qué tiene que ver que sea un millonario? Si todos me respetan eso, ¿qué necesidad? Para nada, todo no tenía sentido. Pero había una cosa que tenía sentido en mí. Esa sangre que ha sido derramado en la cruz del Señor Jesucristo. Esa sangre del Señor Jesucristo. Esa gracia del Señor que me rescató del pecado a mí. Era tan grandioso, era tan conmovedor dentro de mi corazón. Yo obtuve el perdón del pecado. Ahora ya el mundo acaba en mí. En ese reino glorioso yo me dirijo. Ya termina la tribulación ante mí. Ya el llanto termina ante mí. Ya la tristeza acaba en mí. Yo podré ver el rostro del Señor amado. Al momento, mi corazón, tanta paz llegaba a sentir. Hasta ahora, esa paz que nunca llegué a sentir. Ese gozo que nunca llegué a sentir. Ese agradecimiento de la cruz del Señor que nunca había sentido. En el rincón de la habitación del corazón se llenaba enteramente. Nunca he sido tan feliz. El cuerpo estaba en medio del sufrimiento. Veía que estaba delante de la muerte. Anteriormente, delante de la muerte, pensaba que iba a tener mucho miedo. Delante de la muerte, pensaba que iba a estar con mucho dolor. Tenía mucho temor acerca de la muerte. Esta muerte es algo tan bueno. Es despojarme de este sufrimiento. Esa paz que comúnmente no podía tener, llegué a tener. Estaba muy, muy feliz. Y durante un tiempo, no sé cuánto, solo estaba en medio del gozo, en medio de gran paz. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero dentro de la sábana oía un sonido. Había sido que el gas había salido. El doctor dijo, cuando el intestino está enredado, por si acaso si el gas sale de usted, avíseme. Entonces significa que se ha ahora desenredado el intestino. Le dije a mi esposa, querida, salió gas. Mi esposa estaba contenta. Doctor, doctor, dijo. De nuevo he vuelto a este mundo. Durante un momento estaba en ese reino. Cuando volví a este reino, era muy complicado el mundo. Había problemas, había sufrimiento, había angustia, había muchos problemas. 1 o 2 horas por ahí, pero en medio de ello mi corazón estaba en el cielo. Luego de eso cambié en un punto. Pensé que iba a ser muy doloroso, con miedo iba a recibir la muerte, pensaba así. Ya no llegué a tener miedo a la muerte. La muerte es algo muy bueno. Sí, esa visita a la muerte, cuando un día venga a visitarme, me va a liberar de este cuerpo doloroso y me va a llevar al reino glorioso. Sí, todo lo que el Señor da es bueno. El corazón que no soy capaz de tener estaba dentro mío. Con el mismo caso, señores, los ojos que ustedes ven y los ojos del Señor Jesús es distinto. Realmente, la esposa del hermano que Herodes veía, la esposa de su hermano Herodías, esta mujer
era totalmente distinta como Herodes veía a ella y como Juan el Bautista la veía. Ante los ojos de Juan el Bautista, ella te hace fracasar a ti. Ella hace fracasar al reino de Israel. Con todo corazón, yo le digo a usted, ella llevará a usted a la destrucción. Debes de regresar a ella. Así era ante los ojos de Juan el Bautista. Pero ante los ojos de Herodes era distinto. ¿Por qué ve de manera distinta? Porque Satanás, los ojos de Herodes lo ha volcado. Está cubriendo Satanás los ojos de Herodes. Por lo cual se cautivó sus ojos ante esa mujer. Y haciendo fracasar a su alma. Y el alma siendo arrastrada hacia la maldición. Ha caído en los ojos de esta mujer y no puede despojarse de ello. Pero cuando uno halla la gracia de Dios, realmente Herodes se despoja de esa mujer. Hoy en día mucha gente en las ataduras de Satanás no está pudiendo despojarse. Por lo cual, dentro de ese límite en que Satanás le pone, se pone a pensar allí. Y no puede despojarse de ese límite que Satanás ha puesto. Pero si ustedes hallan la gracia de Dios, ese pensamiento que ahora están teniendo, ustedes pueden despojarse. Si ustedes hallan el amor de Dios, si ustedes reciben la bendición de Dios, esos ojos que no son de ustedes, con otros ojos podrán verse a ustedes mismos. Pero un pensamiento distinto a ello. Ustedes con eso podrán ver las cosas. Ustedes podrán ver la situación de manera distinta. En ese momento ustedes cambiarán. En ese momento ustedes cambiarán. Ahora Pedro, con un ojo totalmente distinto al que él tenía, veía. El Señor Jesucristo dice, boga mar adentro, echad vuestras redes. Cuando veía con los ojos de Pedro no había ni un pez. Cuando iba juzgando no había pez para pescar. Con los ojos de Pedro de ninguna manera se podía tirar la red. No se podía conformar la experiencia de Pedro. Pero si uno quiere tirar la red allí, no es que simplemente debe tratar para tirar la red. Debe venir los ojos de Jesús a Pedro. Ante los ojos de Jesús, aquí hay pez, pero ante los ojos de Pedro, allá había pez. Pero si Pedro quería tirar la red en esta zona, boga mar adentro, ese corazón de Jesús podrá entrar en Pedro y los ojos de Jesús deben venir a Pedro. El pensamiento de Jesucristo, el juicio de Jesucristo debe llegar a Pedro. En Pedro. Ese mismo juicio que Jesucristo, Pedro no lo tiene. Esos mismos ojos que Jesús, Pedro no lo tiene. Por lo cual debe aceptar la palabra de Jesucristo. Pedro dice, Maestro, hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra yo echaré la red. No tengo los ojos que usted tiene. No tengo el corazón que usted tiene. No tengo ese amor que usted tiene. Esa fe de usted no lo tengo. Pero yo quisiera obtenerlo de usted. Esa palabra de usted quisiera aceptarlo. Ya que en su palabra está su corazón. Yo si acepto su palabra, ese corazón yo podré aceptarlo. Pedro dice, Maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos obtenido nada. Mas en tu palabra yo echaré la red. Ahora Pedro, con el corazón de Jesús que no era su corazón, con su corazón no podía tirar la red. La Biblia a nosotros de esa manera nos va enseñando. Un día Noé se encuentra con Dios. Dios le dice a Noé, la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Ya ha llegado el fin, yo voy a destruir con agua esta tierra. Tú hazte un
arca de madera de Ofer. En el corazón Noé no tenía deseo de hacer un arca. Él cultivaba, sus hijos tenían huertos, tenían rancho, estaban ocupados en la vida. Pero ni se imaginó en hacer un arca. Noé, él se dedicaba a su vida, pero un día Dios llama a Noé. Es mucho la maldad de los hombres en la tierra. Yo voy a destruir a los hombres con diluvio. Hazte un arca con madera de gofer. Noé, oye, no tenía deseo de hacer un arca. En su corazón, para nada pensaba en hacer un arca. Pero aquella palabra, cuando le dice para que haga el arca, cuando acepta aquella palabra, Noé también tenía deseo de hacer el arca. Hacer el arca no es hacerlo con su propio corazón, Noé, sino hacerlo con el corazón de Dios. Noé, antes de entrar la palabra de Dios de ninguna manera, él podía hacer el arca. Antes de aceptar la palabra de Dios, no podía ni imaginarse hacerse el arca. Jamás. Bueno, yo voy a hacer el arca. Yo voy a hacerlo con madera de gofer. Yo voy a hacerlo así grandioso. Así como lo hago. Ni siquiera había pensado en ello. Jamás actuó así. Noé, cuando aceptó la palabra de Dios, el corazón de Dios que no estaba en él, empezó a trabajar en sí. Sí, debo hacer el arca. Sí, debo hacerlo con madera de gofer. Debo hacerlo grandioso. Va a entrar nuestra familia. Sí, van a entrar los animales, debo hacerlo grande. Ese corazón no era su corazón, era corazón de Dios. Fundamentalmente, dentro de nosotros no teníamos el corazón de Dios. Señores, dentro de ustedes no hay corazón de Dios. Ustedes han nacido como hombres. Adán y Eva, después de que ha cometido transgresión, cuando ha habido obstrucción entre el hombre y Dios, se desconectó Dios y nosotros. Dios ya no podía trabajar entre nosotros. Ahora, el deseo de la carne es lo único que nos arrastra. Realmente quiero comer. Quiero tomar. Quiero disfrutar. Quiero tener paz. Realmente quiero disfrutar. Y tiene el deseo de añorar al otro sexo. Todo eso surge de la carne. Satanás nos aparta de Dios. El deseo de la carne hace para que nos arrastre a nosotros. Por más que gana dinero el hombre, por más que recibe educación, por más que construye casa, por más que tengan trabajo, por más que se casen, todo ello. Pero cuando entramos en la base del corazón, el deseo de la carne de tal manera arrastra a los hombres. Sea lo que fuera, no es algo espiritual de Dios. El deseo de la carne va arrastrando al hombre. Y de tal manera somos esclavos del deseo de la carne. Una buena vida vivimos. Respetamos a la carne. Vivimos por la carne. Servimos y así vamos viviendo la vida. Un día me puse a pensar acerca de la muerte. Bueno, imaginemos que me muero. Me muero y digamos que mi espíritu sale de la carne. Y yo me pongo a pensar en ello. Si fuera la carne, yo veo el cadáver mío que está así. ¿Y qué pensaré mirando eso? Ahora considero precioso, valioso la carne. Pero un día me muero y mi espíritu cuando sale la carne y ve mi carne es un pedazo de tierra, ni más ni menos. Yo para disfrutar esta carne he entristecido a Dios. Amarrado por el deseo de la carne he cometido la transgresión. En gran manera parecía que me iba a arrepentir. Sentía que me iba a arrepentir en gran manera. Cuando vivo dentro de la carne bien no sabía, dejando la
carne. Yo para servir esta carne tanto me he atormentado. Amarrado en este deseo, toda la vida he vivido así sucio. He vivido realmente de manera lujuriosa para satisfacer a ello. Yo creo que me arrepentiré, pero en miles de maneras. Dentro de nosotros, el corazón de Dios, si se abre en nosotros en lugar de nosotros, ese corazón oscurecido de nosotros, de tal manera de ello nos va a liberar. Si no es así, ustedes, cautivados por la carne, estarán oscurecidos por la carne. Ustedes no podrán despojarse del servir a la carne. Por el deseo de la carne, ustedes cometen pecado de la misma manera. Ustedes mienten, ustedes roban, ustedes adulteran, ustedes cometen la maldad, ustedes engañan a otros. Por el deseo de la carne, así de manera fiel han vivido. Si ustedes se despojan de esa carne y descubren de que son solamente un pedazo de tierra, se arrepentirán, llorarán. Yo me pongo a pensar, nosotros los hombres, aquella gracia llegando a entrar en nosotros, cuando la palabra de Dios entra en Pedro y se abren los ojos de Pedro, un nuevo corazón llega a tener ese corazón que estaba amarrado a la carne. Ahora la carne era protagonista. ¡Ah! Esto es absurdo. La carne dice, ¿cómo que boga de mar adentro para pescar? Nunca él tiró la red. Yo tengo experiencia en el mar de Galilea. No digas cosas absurdas. No, en lo profundo no hay pez. Y sonriendo iba a pasar de largo. Pero la gracia de Dios llegando dentro de Pedro comenzó a abrir los ojos en otra zona que no era su pensamiento. Llegó a abrir los ojos en otra cosa que no era su pensamiento. Pedro dice, Maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos obtenido nada. Mas en tu palabra echaré la red. Hasta ahora era el pensamiento que nunca llegó a tener. Hasta ahora, eso que no podía ni imaginarse, Pedro iba diciendo. De por sí no hay nadie que pueda salir de las ataduras de Satanás. Si sea quien fuera, si haya la gracia de Dios, Dios si trabaja dentro de ustedes, realmente de la esclavitud de la carne, ustedes abriendo los ojos poco a poco. Esta vida no se imaginan cuán malo, cuán ignorante, cuán tonto es aquella vida que viven por la carne. Enaltecen su ser y cuando son reconocidos, cuando son erigidos por otros y se gozan y están felices por ello, disfrutando, y la vida esclavizada por la carne. Cuán tonto, cuán ignorante es cuando uno se despoja la carne. En ese momento, como Pedro, un pequeño corazón surge. Hemos pescado toda la noche y no hemos obtenido absolutamente nada. Pero más en tu palabra echaré la red. Las personas que han hallado la gracia de Dios, siendo esclavos de la carne. Otra cosa distinta a lo que la carne le manda, dentro de la guía de Dios, eso es lo que va manifestando en él. En ese momento, por primera vez en la vida, la palabra de Dios dentro del corazón Pedro hace para que tire la red. Noé cuando hizo el arca, pero no lo hizo Noé. Dios es quien lo hizo. La palabra de Dios mediante Noé lo hizo. Moisés había salvado a Egipto. Al pueblo de Israel no lo salvó él. Dios lo hizo.
mediante Moisés. Dios lo hizo mediante Moisés. Abraham había sido padre de mucha gente como la estrella del cielo. No lo hizo Abraham. Dios lo ha hecho. David fue rey. No es que David lo hizo. Dios lo erigió como rey. Dios a ustedes, si les hace trabajar, ustedes pueden ser rey si Dios trabaja en ustedes. Como Moisés que salvó a Israel de Egipto, así lo pueden hacer si Dios trabaja en ustedes. Si Dios trabaja en ustedes, haciendo el arca, harán que mucha gente pueda recibir la salvación mediante el arca. Si Dios trabaja en ustedes, no seguirán sus pensamientos, sino que siguiendo la palabra, ustedes tirarán la red. Si Dios trabaja en ustedes, dejando su pensamiento, ustedes podrán vivir con el corazón de Dios. Si ustedes viven con el corazón de Dios, aunque la carne es el cuerpo de ustedes, dentro de la carne de ustedes, si ustedes cargan el corazón de Dios, podrán ser iguales al Señor Jesús. Tenemos la misma carne y allí hemos puesto el corazón de Dios. Dentro del corazón de Dios está el poder, la manifestación. Y nuestro Señor, con el poder del Señor, así podemos manifestar la gloria del Señor. Mientras que son esclavos de la carne, el deseo de la carne únicamente podrán manifestar, otra cosa no podrán manifestar. Cuando uno acepta el corazón de Dios, cuando acepta la palabra de Dios, teniendo la misma carne, glorificando a Dios, manifestando a Dios, serán personas que cambiarán para transmitir la voluntad del Señor. Pedro tiró en lo profundo la red. De manera maravillosa, había atrapado muchos peces. En 2 barcas. Lo que atrapó en una barca, lo puso en 2 barcas y había tantos peces hasta para que la barca se sumerja. Pedro habrá estado muy contento después de pescar. Toda la noche había intentado pescar, pero no pudo atrapar nada. Sin lugar a duda, Pedro ese día, cuando Jesucristo iba predicando, no oía la palabra, él tiraba la red. Creo que él tenía necesidad de dinero. Ahora sí atrapé muchos peces. Si vendemos esto, vamos a comprar alimento. Sí, vamos a poder comprar el zapato que le gusta a mi esposa. Sí, vamos a hacer esto y aquello. Y ese pensamiento debía dominar el corazón de Pedro. Ahora, la palabra que dice boga mar adentro, estando vivo, trabaja dentro del corazón de Pedro. Sí, hemos atrapado muchos peces, debemos vender esto. Sí, si tardamos, va a morir y se va a corromper el pez. Su corazón cautivado en ello debería vender rápidamente el pez. Pero Pedro no tenía interés por el pez. Ese pez que tanto quería atrapar, había atrapado en gran cantidad. Otro pensamiento iba guiando el corazón de Pedro. Él es Dios. Yo soy distinto a Él. El atrapar también. Aunque atrapé tantos peces, nunca he atrapado de esta manera. Él es distinto a mí. ¿Cómo Él puede realizar algo así? Él es santo. Pero yo tengo mucho pecado. Yo soy distinto a Él. Una palabra va guiando el corazón de Pedro. Dentro de Pedro, aunque nadie le dice nada, dentro de sí, aunque él atrapó pez acerca de su pecado, él llega a sentir conflicto. Señores, cuando uno tiene la guía del Espíritu de Dios, por más que conoce el pecado, se hace insensible. Sí, cometí pecado, ¿qué tanto? No soy yo el único que comete, todos cometen pecado. Yo soy así, y hice la maldad, bueno. Sí, hice mal. Por más que trato de hacerlo bien, no me sale.
Y así, sin querer, otra vez cometí pecado. Ya no voy a cometer y ya. Voy a tener cautela. La gente entiende el pecado, pero de tal manera pasa largo. Pero cuando la manifestación de Dios llega en aquel corazón, Pedro llega a tener miedo por el pecado. Con este pecado no podré estar ante Jesucristo Santo. Llega a sentir aquello. Y Pedro grita. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque usted se acerca y hace que me acuerde del pecado. Usted viene y me acuerdo del pecado, mi pecado va reviviendo. Por favor, apártese de mí. Soy un hombre sucio. Delante de su santidad no puedo estar. Cuando el Señor trabaja, señores, no es fácil nombrar el nombre del Señor Jesús. Delante del Señor tan precioso, tan santo, somos tan sucios, tan malos. Y cuando Dios trabaja, eso llegamos a entender. Pero el Espíritu Santo del Señor, cuando no trabaja en ustedes, por más que comete pecado, uno se hace insensible. Muchísimos cristianos, cuando se aparta de Dios, hay un fenómeno que surge. Ya no tiene sensibilidad. Por más que ve, no se da cuenta. Por más que oye, no entiende realmente. Esa persona insensible, impotente se convierte. Pero el Espíritu Santo del Señor, cuando trabaja en ustedes, va reviviendo el corazón de ustedes. El dolor acerca del pecado, el corazón de odio y esa maldad suya va reviviendo fuertemente. Pedro grita en gran manera. Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Señor, apártate de mí. Anteriormente, Pedro no sabía hablar así. Encontrándose con el Señor Jesucristo, Pedro no podía menos que hablar así. Y luego Pedro oye la voz del Señor Jesús. Sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Yo te voy a hacer así. Pedro confió en el Señor Jesús, por lo cual dejando todo, podía seguir al Señor Jesús. Todo lo dejó. Y podía seguir al Señor Jesús. Eso no se logra por su fuerza. Dentro de ustedes, el Espíritu de Dios, cuando trabaja en ustedes, ustedes podrán obedecer a la palabra del Señor y como Pedro podrán descubrir la inmundicia, más que todo lo que tienen el Señor es precioso, entonces podrán seguir al Señor dejando todo. Cuando descubre el tesoro escondido en el campo, esa caja de tesoro inmenso que está en el campo, lo ve. De nuevo, va ocultando bajo el campo aquello. Y para conseguir ese tesoro debía comprar el campo. Cuando compra el campo, no es que compra mirando el terreno, sino que descubre el tesoro que está en ese campo. Y vendiendo todo, por más que compra ese campo, para nada, él siente que es una pérdida. Otros de ninguna manera pueden entender. ¿Qué es eso? ¿Por qué tanto trata para comprar aquello? Pero esa persona que descubre el tesoro, realmente está tan feliz. Ahora voy a vender la casa, ahora voy a vender el terreno, voy a vender todos los muebles y voy a comprar el terreno y el tesoro será mío. Señores, el creer en Jesús es así. Cuando, como descubre el tesoro en el campo, esa paz que está en el Señor Jesús, ese gozo que está en el Señor Jesús, esa felicidad que está en el Señor Jesús, uno llega a descubrir. Por más que venda todo lo suyo, uno está satisfecho con solo tener al Señor Jesús.
pero mediante Satanás se ha oscurecido y no conoce el valor del Señor Jesús. Y no quiere ser perjudicado en algo muy pequeño por el Señor Jesús. Por el Señor Jesús no quiere padecer una pequeña dificultad. Por el Señor Jesús realmente sentirán que es una pérdida entregar un poquito. Pero si conoce el valor del Señor Jesús, por más que den toda la vida, no mezquinarán. Eso es la persona que tiene el corazón del Señor Jesús. Únicamente es posible con ello. Pedro, en la barca, oyó la palabra del Señor Jesús y su corazón cambió. Había dicho algo que anteriormente no decía. Dejando el pez, la barca, la red, sigue al Señor Jesús. En el corazón de ustedes, si fluye el corazón del Señor Jesús, no pueden vencer el pecado con el pensamiento de ustedes. Mediante la carne tienen el corazón confundido, los ojos confundidos por Satanás. Si tienen el corazón de Jesús ustedes, esa confusión, ese conflicto de Satanás y se despojan como Pedro, un nuevo corazón podrán tener. Confiamos que hallarán la gracia del Señor. Vamos a orar. Dios, yo también quisiera tener el corazón del Señor Jesús. Señor, yo tengo mucho pecado. Profundamente no puedo ni sentir el pecado. Estoy cautivado en medio del pecado. Yo no puedo menos que ser destruido. Señor, ten misericordia de mí. Señor, quiero tener el corazón de Jesús. Si hay alguien que piensa de tal manera, alce su mano derecha. Muchas gracias. Espero que se levante, entonces oraremos por él. Vamos a orar. Dios Padre Santo, muchas gracias. En esta mañana, el Señor que ha trabajado en Pedro, por favor, acérquese a nosotros. Los ojos torcidos, cautivados en medio del pecado, en medio de la maldad, no es aquellos ojos, sino el corazón resplandeciente de Jesucristo. Con ello queremos vivir toda nuestra vida. Para obtener el corazón de Jesucristo hay gente que ha levantado la mano y se ha levantado. Bendiga a ellos, permita la gracia. Alabamos el nombre del Señor. Oramos el nombre del Señor Jesucristo. Amén.